Me dice la pepsina, me da el peso molecular de la pepsina de 34.500, es sintetizada por la mucosa gástrica de los vertebrados como su precursor inactivo, el pepsinógeno, que tiene un peso molecular de 42.000. Expuesto a pH ácidos del estómago, el pepsinógeno es cortado en un proceso autocatalítico, dando lugar a la especie activa, la enzima pepsina. A través de medidas de dispersión de luz, se determinó a dos pH distintos el peso molecular promedio, que ustedes me dirán promedio en qué, de un extracto homogenado de estómago bovino, conteniendo pepsinógeno y pepsina, o sea, tenía una mezcla de los dos, obteniéndose los siguientes valores. El peso molecular, ese promedio, en lo que ustedes me dirán, a pH 5 es de 40.722. Y el peso molecular a pH 2,5 es de 34.500. Me pide que determine el porcentaje en peso de pepsinógeno en el homogenado a ambos pHs y el ítem qué valor espera obtener en la determinación de los pesos moleculares promedio a ambos pHs por medidas de presión osmótica. Bien, la primera pregunta. Medida de dispersión de luz, ¿qué peso molecular me da? En peso. Promedio En peso. Perfecto. Bien, ¿qué ocurre con la pepsina? La pepsina es una enzima que es una proteasa, o sea, corta otras proteínas, o sea, va cortando otras proteínas para que están en el estómago, por si nosotros comemos proteínas, para que uno las pueda absorber, no entran como proteínas, entran como aminoácidos. Entonces los aminoácidos los voy cortando. Empieza a cortarla la pepsina y después lo agarran otras enzimas que están en el intestino. Pero ¿qué ocurre? La pepsina se libera de la mucosa, un diagrama de la mucosa del estómago, pero ¿qué pasa? Yo no puedo liberar la pepsina en forma activa porque me empezaría a digerir mi propio estómago. Entonces, ¿qué pasa? En la mucosa está pH más o menos 7. Entonces la pepsina tiene un trocito que le tapa la boca, que este pH 7 entonces está dormida. Cuando se libera el estómago, cuando uno come, le manda señal al estómago, libera pepsina porque voy a necesitar. Entra un pH 2. A ese pH 2, este trocito que estaba tapándole la boca, la enzima se despierta y lo escupe al pedacito. ¿Sí? Lo corta automáticamente. Entonces ya queda disponible para cortar las proteínas que uno come. El peso molecular de la pepsina activa es 34.500, ¿sí? El peso molecular del pepsinógeno es de 42.000. ¿Y por qué es mayor? Y porque tiene este pedacito que le está tapando la boca. ¿Sí? No tiene boca la pepsina, es simplemente un diagrama. ¿Se entendió? Entonces, por eso es muy importante también el tema del pH, ¿sí? A un cierto pH voy a tener solamente pepsina y a otro pH voy a tener mezcla de las dos, pepsina y pepsinógeno. Entonces, dijimos que el peso molecular, vamos a limpiar un poco acá, ¿se entendió el dibujito? Lo borramos. Va a ser pepsina. Yo sé que el peso molecular es 34.500 y el peso molecular del pepsinógeno va a ser pep con una G, pepsinógeno, va a ser de 42.000. Además, yo sé que por medidas de dispersión de luz que me da el peso molecular promedio en peso, a pH 5,
el peso molecular que me da el experimento es 40.722. Y el peso molecular, cuando hago el mismo experimento, pero a pH 2, mucho más ácido, es 34.500. ¿Sí? Entonces, lo que me pide el problema es que calcule la fracción en peso, no, en realidad el porcentaje de pepsina y pepsinógeno a pH 5 y a pH 2. El porcentaje, esta fracción en peso, ¿qué va a ser? La fracción en peso multiplicada por 100. ¿Sí? O sea, si yo logro calcular las fracciones en peso de pepsina y pepsinógeno a ambos pHs, voy a obtener las fracciones que busco. Entonces, en realidad necesito, la incógnita es, esto va a ser el porcentaje que busco. Porcentaje en peso de pepsinógeno. Entonces, esta ahí va a ser pepsinógeno. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá voy a volver a usar la fórmula que usamos en el primer problema, ¿sí? Que el peso molecular promedio en peso, ¿qué va a ser igual? A la fracción en masa de la pepsina por el peso molecular de la pepsina más la fracción en peso del pepsinógeno por el peso molecular del pepsinógeno. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale esto si estoy a pH 2? ¿Cuánto vale este peso molecular promedio en peso? 34.500. Entonces, a pH 2 va a ser igual a 34.500. ¿Y a qué va a ser igual? A la fracción molar de pepsina por 34.500 más la fracción molar de pepsinógeno por 42.000, porque este es el peso molecular del pepsinógeno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo les pregunto, esto más esto me tiene que dar 34.500. ¿Cuánto tiene que valer esto y cuánto tiene que valer esto para que todo esto me dé 34.500? 1 y 0. 1 y 0. 1 y 0. ¿Sí? Por lo tanto, el porcentaje en peso de pepsinógeno a pH 2 va a ser igual a 0 por 100 igual a 0%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué ocurre? Voy a borrar un poco, o escribo acá abajo. ¿Qué ocurre cuando yo calculo el peso molecular promedio en peso, pero ahora pH 5,2? ¿O pH? ¿Qué pH era? 5. Y Sí, el otro 5. era 2,5. Ah, 2,5. Acá me faltó 2,5. Entonces pH 5. Este peso molecular promedio en peso me informa que es 40,722. ¿Y esto qué va a ser igual? A la fracción molar de la pepsina por 34.500 más la fracción molar del pepsinógeno por 42.000. Acá no es tan sencilla la respuesta, o sea, ¿cuánto tiene que valer esto y cuánto tiene que valer esto para que esto valga esto? Acá era muy sencillo. Acá es más difícil, tengo dos incógnitas. Pero en realidad no tengo dos incógnitas. Tengo una sola incógnita, porque esto es 1 menos
pepsinógeno. ¿Sí? O sea, esta fracción molar, como la suma da 1, quiere decir que la fracción molar de la pepsina es 1 menos la fracción molar, perdón, no fracción molar, fracción en peso del pepsinógeno. Entonces, vamos a trabajar un poco esta situación. En lugar de poner la fracción en peso de la pepsina, coloco 1 menos I del pepsinógeno. Y todo esto por 34.500. Más la fracción en peso del pepsinógeno por 42.000. Acá me falta un 0. Y ahora sí, fíjense, tengo una ecuación, una incógnita. Calculen I del pepsinógeno, lo multiplican por 100 y obtienen el resultado. ¿Sí? El ítem B del problema 13 me pide que calcule el peso molecular promedio en número a pH 2,5 y el peso molecular promedio en número a un pH de 5. Bien, a pH 2,5 no voy a tener mayores problemas. ¿Por qué? Porque ya sé que es una muestra monodispersa. ¿Por qué? Porque el peso molecular promedio en peso coincide con el peso molecular de la pepsina, o sea, de una de las poblaciones. Por lo tanto, puedo decir, sin temor a equivocarme, que es una muestra que está monodispersa, que se encuentra en un estado de monodispersión. Por lo tanto, si es monodispersa, como a pH 2,5 la muestra es monodispersa, ¿cómo es el peso molecular promedio en peso con respecto al peso molecular promedio en número en muestras monodispersas? ¿O es mayor o es igual? Iguales. Son iguales. Igual. Por lo tanto, esto es igual a, ¿cuánto valía? 34.500. Entonces, acá el peso, esto ya no es una incógnita, es 34.500. ¿Sí? Lo que sí me queda es calcularlo a este peso molecular promedio en número, pero a pH 5. Y acá vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el primer ejercicio, que pasamos de moles a gramos. Bueno, acá vamos a hacer al revés, vamos a pasar de gramos a moles. ¿Por qué? Porque yo ¿qué fórmula voy a utilizar para calcular el peso molecular promedio en número? La sumatoria de las fracciones molares por el peso molecular de las especies. Entonces, vamos a hacer, antes dijimos que teníamos un mol total, ¿sí? Acá vamos a decir que tenemos 1 gramo de homogenado. ¿Sí? Si tenemos un gramo de homogenado, ¿qué va a pasar? Ustedes habían calculado que la fracción en peso del pepsinógeno era 0,83. ¿Sí? ¿Esto qué son? Gramos de pepsinógeno sobre los gramos totales, o sea, los gramos de homogenado. O sea, estos son los gramos totales. Por lo tanto, si yo tengo un gramo de homogenado, la fracción en peso se transforma en masa de pepsinógeno, que es igual a 0,83 gramos. ¿Sí?
Si la fracción en peso del pepsinógeno era 0,83, ¿cuánto vale la fracción en peso de la pepsina? 0,17. 0,17, ¿sí? Recuerden que esto más esto tiene que dar 1. Y si o sea, esto es gramos de pepsina por gramo de homogenado. Por lo tanto, si tengo un solo gramo acá, esto dividido 1 me da lo mismo. Entonces, en este sistema que tengo un gramo de homogenado, tengo una masa de pepsina de 0,17 gramos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar estos gramos de pepsinógeno y de pepsina a número de moles. Entonces, nuevamente, ¿qué uso para convertir moles en gramos o gramos en moles? El peso molecular. El peso molecular. Entonces, yo sé que un mol de pepsinógeno, perdón, ¿cuántos gramos son? 34.500. De pepsinógeno, 42.000. Ah, 42.000. ¿Sí? Y yo sé que un mol de pepsina son 34.500 gramos de pepsina. Estos gramos se me van con estos gramos porque son pepsinógenos. Estos se me van con estos. Y me queda esto en moles. Calcúlenme cuántos moles de pepsinógeno tengo y cuántos moles de pepsina tengo. De pepsinógeno, De pepsinógeno. 1,97 por 10 a la menos 5. 1,97 por 10 a la menos 5 gramos, moles. ¿Sí? Y de pepsina, 4,93 por 10 a la menos 6. 4,93 por 10 a la menos 6 moles. Entonces, tengo toda la información para calcular la fracción molar de pepsina y la fracción molar de pepsinógeno. O sea, ¿qué va a ser la pepsina? Y va a ser 4,93 por 10 a la menos 6 sobre 4,93 por 10 a la menos 6 más 1,97 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto da esto? $0,2. 0,2. Por lo tanto, la del pepsinógeno es 1 menos 0,2 igual a 0,8. ¿Estamos de acuerdo? Podría haber hecho esto sobre esto más esto, pero es mucho más fácil hacerlo así. Por lo tanto, el peso molecular promedio en número a pH 5 va a ser igual a 0,2 por el peso molecular de la pepsina, 34.500, más 0,8 por, dijimos, 42.000. ¿Y eso cuánto da? 40.500. 40.500 Dalton. ¿Sí? Estos son Dalton. No nos olvidemos de las unidades.